se hizo un esfuerzo muy importante para poder establecer a través de pruebas objetivas, científicas, muy detalladas, muy especializadas, el vínculo del ejercicio periodístico de Miroslava con el homicidio, con la agresión. Y eso nos permitió identificar las notas, la sucesión de notas que llevaron a generar este esquema o este espacio en donde se dio la instrucción de asesinar a Miroslava. Y en ese juicio también se pudo ver, o sea, más allá de que estábamos en un juicio únicamente en contra de una persona en específico, se pudo ventilar toda la información que nos permitía señalar toda la estructura organizada que estaba atrás del homicidio de Miroslava. Tanto hablar, en el juicio se habló claramente del autor intelectual y se habló claramente de los otros elementos, otras personas que participaron en la ejecución del homicidio, ¿no? Y se emitieron en un total 5 órdenes de aprehensión en ese caso. Como sabemos, la que corresponde a la persona Larry, que fue sentenciado a 50 años y del que hemos estado hablando, contra los 2 autores materiales que auxiliaron en ese momento, que participaron. Uno de ellos que ya murió, que ya fue asesinado por el mismo grupo de la delincuencia organizada, como ya también tú lo sabes, y el otro que está prófugo, que es Jaciel N., ¿no? Esa persona todavía se encuentra prófuga y estamos todavía trabajando con la policía y con los servicios de inteligencia para buscar ejecutar esa orden de aprehensión. Y hay otras dos, se obtuvieron otras 2 órdenes de aprehensión, una en contra del autor intelectual de los hechos, que todos sabemos está vinculado a este grupo de la delincuencia organizada, el líder de los Salazar, y una quinta orden, que fue la última que se obtuvo, que corresponde a la sentencia que se acaba de emitir hace pocas semanas, en contra de Hugo Schultz, que fue por su participación como auxiliador en el homicidio. Aquí que es muy importante destacar a qué nos referimos y por qué la sentencia fue de 8 años, porque y la diferencia tan grande entre los 50 años para la otra persona, para Larry, y los 8 años para esta otra persona. Se está hablando de una participación como auxiliador. Esta persona no estuvo presente durante el homicidio, no es una persona que haya participado en la construcción del plan del homicidio tampoco, sino que facilitó información a los autores intelectuales muchos meses antes de la ejecución del homicidio, que permitieron identificar a Miroslava como la responsable de cierta información que fue publicada precisamente en algunas notas publicadas por La Jornada, ¿no? Entonces, eso nos hace que hay una responsabilidad muy distinta entre una y otra circunstancia, y nos da una sentencia de 8 años, adicionalmente a que la persona se declaró culpable, y eso le da ciertos beneficios en la ley que le permiten una reducción en la pena. Meses antes, y ha habido declaraciones y hay información que nos permiten señalar que Miroslava tenía un miedo y había algunas amenazas en su contra, precisamente porque tenía conocimiento de que estas notas afectaban a este grupo criminal, ¿no? Entonces, y una expresión abierta de Miroslava hacia varias personas sobre su preocupación del riesgo que podría correr. Incluso había algunas opciones que se le plantearon, y ella decidió continuar en un esquema de seguir en la ciudad, ¿no? Independientemente de otras opciones que tenía, y eso es válido totalmente. Lo que sí hay que una planeación muy detallada de los hechos, de que se estuvo viendo cuáles eran los movimientos de Miroslava, que se estuvo viendo cuáles eran sus rutas, las horas a las que salía. Eso sí lo tenemos claro, y que el autor, que ya fue sentenciado, por lo menos un mes antes se trasladó desde Chinipas a la ciudad de Chihuahua para hacer esta planeación, preparar los vehículos, establecer qué vehículos los iba a hacer, que no fueran directamente ligados a ellos, o sea, que no estuvieran a su nombre, cosas por el estilo. La revisión de las rutas de entrada, de salida, eso lo tenían muy claro los homicidas, y eso quedó muy bien probado en el juicio
contra esta persona porque se pudieron analizar las videograbaciones, se pudo analizar qué días antes estuvieron pasando en ese mismo vehículo, se encontró también la grabación de Miroslava en esas llamadas en un cateo que se encontró en el domicilio de estas personas. Entonces, todo eso nos permite dilucidar que llevaban por lo menos un mes de planeación y de trabajo de logístico para realizar el homicidio y de cómo huir, porque también se dejó muy claro en el juicio y se pudo identificar cuáles fueron los pasos que tomaron para tener un refugio, en donde esconderse por lo menos de manera inmediata, donde dejar un coche que no estuviera directamente vinculado a ese otro domicilio y cómo huir en los próximos días vía aérea, ¿no? Hacia la ciudad de Chinipas. Entonces eso sí es lo que tenemos y eso es lo que se puede probar de manera muy clara. Se trata de una investigación muy completa que va meses antes, circunstancias anteriores de todas las personas que de una u otra manera son responsablemente penales de auxiliar a los autores intelectuales y materiales del delito, ¿no? Y pues evidentemente nos queda todavía trabajar de manera muy significativa el cumplimiento de estas 2 órdenes de aprehensión que quedan pendientes, ¿no? Había el involucramiento de otras gentes que eran funcionarios en ese entonces del PAN y después del gobierno estatal. ¿Esa parte sigue sujeta a investigación? La investigación sigue abierta en general para cualquier otro tipo de responsabilidad. Aquí hay que establecer que nosotros necesitamos probar con toda claridad que había un dolo, es decir, una mala fe en el actuar de las personas, que sabías que tu actuación iba a provocar un delito. Entonces, eso es lo que se necesita señalar para cualquier otro auxiliador establecido y eso es lo que se trabaja y si existen elementos se va a proceder en contra